Amén. Aleluya. Aleluya. Queremos darte la gloria y la honra, Señor, por cada bendición que tú permites en nuestra vida. Y te damos las gracias también, Señor, por cada vez que no entendemos tus planes en nuestras vidas. Parece que tú llegas tarde o parece que tú no has contestado conforme a la petición de nuestro corazón. En esta mañana queremos venir delante de ti, Señor, pidiéndote aumenta nuestra fe. Y, Señor, que tú puedas no solo aumentar nuestra fe, sino que nos des o trabajes en nuestra vida, Señor, una fe madura, una fe firme, una fe inamovible, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos orando en contra de toda ave de rapiña, todo espíritu del maligno que viene a robar tu palabra, que viene a desanimarnos. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste, se pasee, se mueva en medio nuestro, Señor. Levantamos el nombre de Jesucristo en alto y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él es digno. Amén, Él es digno. ¿Cuántos creen que el Señor es digno? Amén. Pero el Señor es digno porque Él es Señor, no por las cosas que nos da. Porque es verdad, hermano, que me he encontrado a lo largo de mi vida cristiana personas que desean cosas del Señor, que el Señor haga milagros, que el Señor obre maravillas, y el Señor es un Dios de milagros y un Dios que obra maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces el Señor obra de maneras que no entendemos. Al Señor le dijo a Pedro, donde yo voy, tú no puedes venir ahora, y lo que no entiendes hoy, luego lo entenderás. Amén. Antes de seguir con la predicación de la palabra de Dios, me gustaría darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Felipe, Dana, algunos hermanos por ahí que tampoco conozco, ¿verdad? Así que por ahí otra persona que viene nueva. Bienvenidos todos. Esta es la casa del Señor, no es la iglesia del pastor Antonio, sino es la iglesia de Jesucristo, donde todos son bienvenidos. Y bueno, está ahí Cintia también. Cintia, bienvenida. Llevamos mucho tiempo sin verte. Así que te amamos también. Amén. Ya es casi nueva ya. Aleluya. Que el Señor os bendiga a cada uno. Amén. Esta es la iglesia del Señor, donde todos cabemos. Gitanos, castellanos, bolivianos, hondureños, del Salvador, de Inglaterra, de Colombia. Amén. Mexicanos, aleluya. Viva México, viva México, aleluya. Hay de muchas nacionalidades, lo cual nos sentimos muy contentos. Amén. Muy bien, pues como he dicho, el Señor quiere traer a nosotros una fe madura, una fe que echa raíces en su palabra. No sabemos lo que la vida nos tiene preparado. Yo no sé lo que la vida me tiene preparado. Lo que sí sé es que Dios ya estuvo en el futuro. Dios ya sabe lo que va a acontecer mañana. Y Dios sabe la solución y el remedio para cada situación de nuestra vida. A veces se traduce en milagros de poder, de sanidad, de regeneración, y a veces eso se traduce en gracia sobre gracia. Vemos como el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una de las bases de nuestra fe. Pero también vemos el lado opuesto, donde el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, no mi sanidad, sino mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, hoy en esta mañana quiero predicarte acerca de estas dos bases acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera base se encuentra en el libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso del 37 al 39. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo
todo tu corazón, es decir, con toda tu voluntad, no por sentimientos. Cuando la Biblia nos enseña y habla de corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, está hablando del centro de nuestra voluntad. Y dice, amarás al Señor con toda tu voluntad, con toda tu decisión, es decir, he decidido seguir a Cristo, venga lo que venga, pase lo que pase, es una decisión. La vida me puede dar golpes muy duros, tan duros que me cueste levantarme, que inclusive piense que ya no voy a poder más. Pero aunque la vida sea dura, yo he tomado la decisión de seguir a Cristo, pase lo que pase. Eso es lo que quiere decir, amarás al Señor tu Dios de todo corazón o sobre todas las cosas, con toda tu alma, los sentimientos. Aquí es cuando vemos que el salmista, nos da el ejemplo del salmista, el rey David, que dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando la vida me da golpes o cuando mis sentimientos están a flor de piel por las circunstancias de la vida, tenemos que hacer el ejercicio de decir, alma mía, sentimientos míos, ánimo mío, bendice al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, con toda tu mente. Aleluya. Hermano, la guerra, la batalla está en nuestros pensamientos. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la Reforma, dijo, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Hermano, la lucha es en la mente. Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, y sus demonios lanzan dardos encendidos a nuestros pensamientos diciendo, Dios no te ama, Dios no te quiere, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Dice la palabra, que saturemos nuestra mente de la palabra del Señor. El ejemplo lo podemos ver cuando un vaso está sucio. Yo cuando bebo café me gusta siempre dejar un hilito de café, porque ahí cuando le echamos las 2 pastillitas de sacarina, si lo apuras mucho, el fondo está muy, muy dulce. Entonces siempre dejo ese fondito un poquito, ¿verdad? Y lo que hago para que el café no se quede pegado y se seque, lo meto debajo del grifo. Me encanta ver esta escena. Y veo como el grifo de agua limpia echa el agua dentro del vaso, y el vaso, como tiene un resto de café, se ve marrón. Pero cuando va saliendo un poquito, lo dejo correr, el agua se queda totalmente limpia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que la palabra de Dios, el agua, la palabra pura y limpia, limpie nuestros pensamientos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Por eso dice la Biblia, y nos da esta base, sobre todas las cosas, sobre todo lo que te acontezca, sobre todo lo que vivas, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esa es la palabra del Señor, esa es la base del Evangelio, porque dice la Biblia que sobre justos e injustos sale el sol. ¿Sobre quién sale el sol? Sobre cristianos y no cristianos, sobre hijos de Dios y sobre no hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que yo sea hijo de Dios? ¿Que Dios me va a sanar de todas las enfermedades? Posiblemente sí, pero también posiblemente no, porque la muerte entró en este mundo por Adán. Adán desobedeció a Dios, Adán y Eva desobedecieron, y el segundo Adán, que se llama Jesucristo, venció la muerte. ¡Aleluya! Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, yo voy a vivir las mismas cosas que alguien no cristiano. Voy a pasar las mismas calamidades que alguien no cristiano. La diferencia, o la gran diferencia, es Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Los mortales todos pasamos congoja, es decir, nuestros seres queridos también fallecen. Los cristianos también tenemos que trabajar. Los cristianos también tenemos que madrugar, igual que los que no tienen a Cristo. Pero como he dicho, la gran diferencia la hace Jesucristo.
Muchas personas que les suceden desgracias en su vida piensan, ¿y yo qué habré hecho para que Dios me haga esto? Mira, si vamos a la palabra del Señor y lo parafraseo, me viene a la mente el santo Job. Y digo santo porque era un hombre apartado, separado, no porque se le venere. El santo Job era un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que Jesús de alguna manera decía, no hay otro como él en toda la tierra. Y sufrió la muerte de 10 hijos en un mismo día. Esto es tremendo, amada iglesia. ¿Cómo un Dios benévolo, cómo un Dios santo, cómo un Dios bueno puede permitir esto en la vida de un hombre santo? Y cuando su mujer le dice, muérete y maldice a tu Creador después de estas 10 desgracias más una sarna maligna, que dice la Biblia que se rascaba con una teja, porque lo primero que se le cayeron a través de esta casi lepra eran las uñas y se rascaba con una teja. Le dice la mujer, ¿todavía mantienes tu integridad, Jehová? Muérete y maldice a tu Creador. Y este hombre de Dios, a pesar de su desgracia, a pesar de su dificultad, pudo decir, como cualquier mujer fatua has hablado, recibiremos solo de Dios el bien, también recibiremos el mal. Jehová dio, Jehová Dios quitó. Por eso no hubo fe como la fe de Job en toda la tierra. ¿Y por qué, Señor, permites tú esto? Pues porque Dios tiene un plan y un propósito que nosotros no entendemos. ¿Cuál fue el plan y el propósito en la vida de Job? Dios le dio otros 10 hijos y dice que tuvo 3 hijas de las cuales eran profetisas, las postreras, que no había hermosas como ella en toda la tierra. Y algunos podrán decir, bueno, pastor, ¿y cómo se puede sanar el dolor de aquella pérdida? Dice la palabra del Señor en el libro de Job. Jehová enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios, hermano, la gracia, ya no te hablo de las sanidades, que las creo firmemente, sino la gracia de Dios nos hace vencer lo invencible. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos años oré por una mujer que tenía cáncer y esta mujer estaba a punto de operarla. El Señor me llama y me dice, ora por ella porque yo la voy a sanar. Tuve la osadía porque el poder del Espíritu Santo me impulsó a orar por ella, hermano. Se sanó completamente. Cuando los médicos abrieron, tuvieron que cerrar y no se explicaban este poderoso milagro. Pero ha habido otros momentos que he orado por personas y no se han sanado. Y no es que yo tenga poder en mí, sino que Dios a veces nos usa como ese canal para bendición y sanidad, o como ese canal de consolación. Las dos cosas son poderosas delante de Dios. Amén. Y mira lo que sigue diciendo la palabra, si me acompañas al mismo libro, un poquito más atrás, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 37. Mira lo que dice. El que ama a padre. ¿Cuántos de aquí tienen padre? Algunos los tienen vivos, otros no. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. A mí este texto, cuando yo conocí este texto, a mí me rompió la cabeza. Mis neuronas se fundieron, se fue la luz. ¿Y por qué, amada iglesia? Porque cuando yo veo a mis hijos preciosos, que los amo, que son oraciones contestadas, y me ponen de amar a Dios o amar a mis hijos, mis sentimientos, mis emociones me dicen, yo amo a mis hijos más. Pero eso es una fe basada en mis sentimientos. Pero dice la palabra, no es que no ames a tus hijos, dice el que ama más. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos sin esperanza y vinimos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hicimos daño a nuestros familiares sin tener a Cristo? Y cuando venimos a Cristo nos arrepentimos. El amar a Dios más asegura que ames a tus hijos con un amor como nunca lo has amado. Porque muchos hombres han hecho daño a sus hijos y mujeres, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Pero cuando vienen a Cristo, Cristo restaura. Dice la palabra, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. No dice si sentís que me amáis. Dice si me amáis. Es decir, Señor, yo amo a mis hijos mucho.
Yo amo a mi esposa mucho, yo amo a mi esposo mucho. Pero por encima de todo, he decidido darte la gloria a ti, acontezca lo que acontezca. ¿Cuántos dicen amén? Por encima de todo. Yo siempre le hago esta oración a Dios y soy responsable de lo que voy a decir. Ojalá yo parta antes que mis hijos y antes que mi esposa con el Señor. Pero yo le he dicho esta oración. Señor, estoy dispuesto a que me falte lo que más quiero en esta vida, pero que nunca me faltes tú. Amén. Que yo nunca me aparte de ti, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque golpeen vientos contra mi casa, aunque golpeen olas con ímpetu, Señor, permíteme que mi casa siempre esté fundada en la roca que es Jesucristo, aleluya, las rocas inamovibles de su palabra. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso del 29 en adelante, y aquí nos habla de estas dos bases del Evangelio. Miren lo que dice: por la fe, ¿cuántos tienen fe? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hermano, imagínate esta escena. Moisés delante de ese mar, los egipcios detrás que lo querían matar y asesinar al pueblo, el pueblo diciendo: pero Moisés, nos has traído aquí para morir. Y ahora Moisés, imaginaos la situación extrema, y ahora Moisés le dice: Señor, tú me has hablado a mí que ibas a hacer maravillas, que ibas a sacar a tu pueblo a la tierra prometida para que te ofrezcan fiesta, holocausto, sacrificio, y ahora aquí vamos a perecer y vamos a morir. Y le dice el Señor a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? No tenía ninguna herramienta poderosa que pudiera absolver más, ni la había ni la hay en los tiempos de hoy. Dice: ¿qué tienes en tu mano? Dice: una vara. Dice: extiende tu vara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué era la vara? La vara representa la fe. Una fe en una vara, hermano. Y levanta la vara o alza la vara y dice la palabra que el mar se divide. Y pasan como por tierra seca. O mejor dicho, pasaron por tierra seca. Es que no había ni barro de haber estado allí el agua. Y dice que los egipcios, queriendo hacer lo mismo, se ahogaron. Poderoso. A algunos esto le puede sonar a un cuento. Pero ¿qué clase de cuento es este? No, ese es el poder de nuestro Dios, que todos los mares le caben en una mano. ¿Cuántos dicen amén? Es más, mira lo que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Imagínate 7 días dando vueltas a una ciudad, unos muros impenetrables. Y claro, yo me imagino el primer día con mucho ánimo. Venga, vamos, que Dios ha dicho que en 7 días cae. Pero claro, llega el día 6... y no había caído ni una piedra, ni un grano. Y yo me imagino: Señor, ya para que el día 6 estuviera esto ya muy bajito. Pero hasta el día 7 no cayó. ¿Cuántos dicen amén? Y es que Dios es un experto que a última hora viene y nos sorprende. ¿Cuántos dicen amén? Y cayeron los muros de Jericó, aleluya. Mira lo que dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, una ramera, que de ahí Dios quería seguir un linaje santo, para que de ese linaje naciera nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la carne, en cuanto a hombre, no en cuanto a divinidad. Dice verso 32, ¿y qué más os digo? Hebreos se atribuye al apóstol Pablo, no tiene un nombre específico, pero entendemos, o muchos teólogos dicen que es el apóstol Pablo. Imaginaos que el apóstol Pablo nos habla y nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón con 300 hombres venció un ejército innumerable. Me faltaría el tiempo contando de Barak, de Sansón, de Yefté, de David, así como de Samuel, los profetas. Hermanos, tenemos un Dios grande que hace maravillas. Y mira cómo sigue diciendo. Verso 33, por fe, ¿cuántos tienen fe en esta mañana? Si no la tiene, dice el Señor que la pidas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, dice la palabra,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. ¿Qué fe es esta, hermano, que cuando ya estoy tirado en el suelo y no puedo más, viene el Espíritu Santo y me levanta? Cuando dicen amén. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Y mira lo que dice la palabra. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros que fueron atormentados. Otros no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados es que los cortaron con una sierra. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí en un mismo texto nos habla, por la fe conquistaron reinos, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe rodearon Jericó y cayó a los 7 días, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe taparon bocas de leones. Pero por la fe, algunos no fueron librados también. No aceptando el rescate, algunos le dijeron, o niegas a Jesucristo o te cortamos con una sierra. Sadrach, Mesach y Abednego, que es lo que están dando hoy los niños en la escuelita, habla de cómo Dios liberó, cómo Jesucristo liberó a estos 3 hebreos. Esta hazaña tan grande, había un cuarto en el horno, ese era nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios liberó. Pero en este caso, dice que le dijeron, o niegas a Jesucristo o te cortamos con una sierra por la mitad. Dice, no aceptaron el rescate y dijeron, mátame, no voy a negar a Jesucristo. Otros atormentados, otros murieron en una cárcel. El apóstol Pablo vio milagros, Pablo y Silas. ¿Cuántos milagros vieron Pablo y Silas? ¿Cuántos milagros vieron? Cómo las puertas de las cárceles se abrían. Ahí se comenzó la iglesia de Filipo. Pero luego el apóstol Pablo murió en una cárcel, estuvo los últimos días de su vida en una cárcel y después le cortaron la cabeza. Pero ¿qué propósito puede haber, Señor, si antes me has librado? ¿Por qué no me libras ahora? Porque antes yo tenía el propósito de mostrar mis maravillas y ahora tengo el propósito de que tú escribas las cartas pastorales, las cartas apostólicas, para que estén en la palabra de Dios para las generaciones venideras. ¿Cuántos dicen amén? No entiendo, hermano, yo no entiendo el propósito de Dios a veces en mi vida. No lo entiendo. He visto maravillas, milagros poderosos de regeneración, de poner donde no hay. Y a veces he levantado mi puño contra Dios y le he dicho, Señor, sabiendo lo que estoy pasando, ¿por qué tú permites esto si tú dices en tu palabra que tú eres bueno? Pero llego a la conclusión, hermano, y me rindo a la fe. Atento, me rindo a la fe, porque donde comienza la lógica, acaba la fe. Cuando uno empieza o quiere entender lógicamente lo que Dios está haciendo, la fe acaba. Pero cuando uno dice, me rindo, Señor, lo que tú quieras, heme aquí, me rindo a ti, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén? Quiero acabar con esto. Hermano Saúl, por favor, puedes salir a ministrar un poco. No quiero tocar tus emociones, pero quiero hablarte de algo que el otro día, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, lo hablaba con mi esposa, con Cristina. Nosotros vemos cómo Abraham, Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, la mujer se ríe, o mejor dicho, le dijo, te voy a dar una descendencia como la estrella del mar, del cielo o la arena del mar, es decir, incontable, innumerable. Y luego Dios le pide que sacrifique a ese hijo. Y muchos dicen, pero no llegó a sacrificarlo, porque Dios lo paró. Físicamente no llegó a sacrificarlo, pero emocional y espiritualmente sí lo sacrificó.
Porque dice la palabra que en mitad del camino, cuando iban al monte y deja a los siervos abajo, le dice el niño: papá, la leña está, los abalorios para el altar están todos, pero ¿y el sacrificio? ¿Dónde está? Yo creo que el niño Isaac ya empezó a decir: uy, no seré yo, ¿no? Porque claro, eso era duro. Y el padre, no lo vemos, nos puede dar una ayuda, ¿no? Cuando vemos alguna película, sobre todo de estas modernas, algún video. Y en un video que vi a Abraham desgarrándose el alma, desgarrado, quebrantado, con ese cuchillo apuntando hacia su hijo. Y el Señor le dijo: para, no le hagas daño al muchacho. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios proveyó ese cordero. Pero Abraham fueron días de agonía, días de sufrimiento, donde él en su corazón ya había tomado la decisión de que iba a sacrificar a su hijo. Es más, dice la Biblia, Abraham tenía la fe de que Dios podía levantar a Isaac aún de los muertos. Entonces, pastor, si yo estoy esperando un milagro de Dios y ese milagro no sucede, ¿es que Dios no tiene suficiente poder? ¿Es que Dios no tiene suficiente amor? Al principio hablábamos de que el primer Adán, o por el primer Adán, entró la muerte al mundo, entró el pecado. Pero dice la Biblia que los cristianos ya no mueren, que por el segundo Adán, que es Jesucristo en forma de hombre, Él venció a la muerte y le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Muerte, yo soy tu muerte. Jesús venció a la muerte. Es decir, las personas que parten de este mundo y no entendemos los procesos tan rápidos, es porque Dios, en su sabiduría, en su divinidad, y no nosotros en nuestra humana debilidad, Él no ve a alguien que muere. Él ve a alguien que parte una eternidad con Jesús. ¿Cuánto entiende la diferencia? Nosotros decimos: es que la persona ha muerto. Y Jesús dice: no ha muerto. Vive por una eternidad en el reino de los cielos. Esa es mi fe. Hermano, que cuando iban a matar a los cristianos y le dijeron: o niegas a Cristo, no es que te damos un tiro y te matamos, no, te cortamos con una sierra sin anestesia. Y ellos dijeron: no voy a negar, prefiero morir antes que negar. Hermano, John Hus, uno de los reformadores tremendos, lo quemaron en una hoguera, quemado vivo. Ese fue antes que Martín Lutero. Y cuando lo estaban quemando, él dijo algo poderoso. Dice: hoy quemáis a un pato, esa es la traducción, que anuncia el Evangelio. Pero dentro de 100 años vendrá un cisne. Y ese cisne era Martín Lutero. Es decir, aún en su muerte estaba profetizando. Él estaba dando su vida por Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos están aquí dispuestos a dar su vida por Cristo? Te estoy hablando de una fe madura. Ese es el título de este mensaje. Esa fe madura es una fe que nos tiene que hacer creer en los milagros y no dudar. Esa es la fe madura. Creo en el nombre de Jesucristo que Dios tiene la última palabra. Creo en el nombre de Jesucristo que Dios puede levantar a los muertos. Creo en el nombre de Jesucristo que cuando la medicina dice ya no se puede más, el Señor puede levantarlo. Creo en el nombre de Jesucristo que los cánceres son secados. Creo en el nombre de Jesucristo que las almas son libertadas y que los vicios son rotos. Creo en el nombre de Jesucristo que las personas vienen a sus pies. Pero también creo en el nombre de Jesucristo que nos hace pasar por cosas que no podemos y que bástate su gracia porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Creo en las dos cosas. Creo en las dos cosas. Eso no me va a impedir a mí que llore con fe hasta el último día. No me lo impide.
Pero si no sucede lo que yo le he pedido a Dios, tampoco eso me va a apartar del Evangelio, porque Dios es soberano. Vivimos en una nueva corriente pentecostal. Yo soy pentecostal hasta la médula. Creo en el poder de Jesucristo. No soy bautista reformado, soy pentecostal hasta la médula. He visto los cánceres secarse. Pero hay una corriente que decretan. Yo le di, Dios, tú tienes que hacer esto, o yo no voy a aceptar un no por respuesta. No, hermano, a Dios no se le ordena. ¿Cuántos dicen amén? Yo decreto, tú no decretas nada. Señor, yo oro en el nombre de Jesucristo que tú sanes. Y tu poder puede sanar. Pero si al final la respuesta no es la que yo he orado, yo confío en que tú sabes mejor que yo. Ese es el equilibrio del Evangelio. ¿De dónde han salido los grandes extremismos, tanto evangélicos como islámicos, como si las grandes sectas que vemos en el mundo, como mormones, como, en fin, todo esto, la iglesia adventista, testigos de Jehová, todo eso nació de evangélicos que se fueron a extremos. Y de ahí las grandes sectas. Pero cuando nuestra fe madura tiene que ser, Señor, ¿habrá milagro más grande que vencer a la muerte? Porque sanar a un enfermo es un milagro grande, pero vencer a la muerte, aleluya, vencer a la muerte no hay poder para eso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar si aquí hay alguien enfermo, que Dios lo sane. Porque creo en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar si aquí hay alguien que está esperando un milagro de Dios, llámese trabajo, llámese una solicitud de algo que ha echado y no llega. Vamos a orar para que Dios haga un milagro. Si estás orando para algún familiar, vamos a orar para que Dios haga ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es nuestra fe. Lo demás se lo entregamos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Si hay algún enfermo, Señor, pon tu mano en el sitio que te duele, donde sientes esa enfermedad. En el nombre de Jesús, ahora oramos para que toda enfermedad se seque. En el nombre poderoso de Jesucristo, trae sanidad sobre los que están enfermos. Todo dolor de cervicales, en el nombre de Jesús, se sana ahora por el poder de la sangre de Jesucristo. Todo tumor de algún familiar que tienes en otro país, ahora en el nombre de Jesús, se seca en el nombre, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, mira tú cualquier enfermedad, a padres, a madres, a hermanos de los que aquí están, aunque estén en otros lugares. Ahora recibe, di la palabra y tu siervo sanará. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de Saúl el bebé. Levántalo, aleluya, de donde se encuentra. Para ti no hay nada imposible, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquellos hermanos que están teniendo un problema económico en su vida, sea por trabajo, sea por algún papel que no llega, ahora en el nombre de Jesús, ven trayendo, Señor, orden en esos documentos, ven trayendo orden en esos trabajos. Provee para sus vidas, provee para sus casas, provee para su familia, provee para la iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, queremos ver tu milagro, queremos ver tu gloria, queremos ver tu honra, Señor. Y descansamos, Señor, en tus brazos de amor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que es lo que acabamos de hacer. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aleluya. Aleluya. Hace una semana se me ha hecho, en la casa tengo una avería grande, inexplicable. Sale el agua por el cuarto de baño, está roto el cuarto de baño, hemos abierto un agujero, vino el hermano fontanero y sigue cayendo el agua. Tengo la casa empantanada. Es imposible saber de dónde viene esa avería.
¿Y qué hago? Señor, ¿por qué? Mira mi casa, mira qué momento. Ya se solucionará. En ti descanso, Señor. Hay cosas peores en esta vida que haya que tirar una pared o que haya que tirar cuarto baño. Hay cosas peores en esta vida. Ay, Señor, y después de orar, tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano. Tengo fe para cuando voy muchas veces a Granada, no hay aparcamiento y digo, Señor, dame un aparcamiento. Que se vaya un coche y me da un aparcamiento. Y sale mira, ves cómo yo sabía que el Señor me ha dado un aparcamiento. Pero luego no tenemos fe para otras cosas. Tenemos que tener fe, pero una fe madura. Una fe como genuina y madura. ¿Cuántos hermanos conocemos alrededor del mundo que se han apartado del Señor porque Dios no le ha dado lo que ellos querían? Muchos. Pero ¿cuántos hermanos siguen? ¿Cuántos hermanos siguen? Aleluya. A pesar de lo que ha venido a sus vidas. Amén. Hay una alabanza, si está Cristina por aquí, la cantamos mucho. Quiero acabar con esta alabanza. Porque quiero tener fe. Quiero tener fe hasta el último día por el bebé Saúl. Dice, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. ¿Cuántos lo creen?